Cuando piensas en el mundo antiguo, probablemente imaginas templos egipcios, legiones romanas, faraones y tradiciones escritas en papiro. Pero en medio de todo esto hubo una mujer, una reina, la última de su estirpe, Cleopatra VII. Su historia está tejida con poder, seducción, guerras y la caída de una era. Pero para entenderla a ella hay que retroceder cientos de años hasta Alejandro Magno. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a Mujeres Fabulosas en la Historia, porque a lo largo y ancho de la historia, ellas han sido reinas, guerreras y estrategas, porque el poder también tiene rostro de mujer. Comenzamos. Alejandro Magno no solo conquistó gran parte del mundo conocido desde Grecia hasta India, sino que al morir en el 323 a.C., sin herederos legítimos, dejó su imperio dividido entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo I, tomó Egipto y, aunque era griego, se proclamó faraón. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subimos a lo largo de la semana. Y es así como nació la dinastía Ptolemaica, una línea de reyes griegos que gobernó Egipto durante casi 300 años hasta llegar a Cleopatra, su descendiente directa. Ella no tenía sangre egipcia, era griega macedonia como Alejandro, pero fue la única Ptolemaica que aprendió egipcio, que veneró a los dioses locales y que se convirtió en una auténtica faraona. Cleopatra fue creada en un mundo de refinamiento extremo. Alejandría no solo era un centro intelectual, también era de lujo y la estética. En los relatos antiguos, su rutina de belleza se convirtió en toda una leyenda. Se dice que Cleopatra se bañaba en leche de burra para mantener tersa su piel y que usaba miel y aceites esenciales como ungüentos para el cuerpo. Su perfume favorito, el quipí, era una mezcla de mirra, incienso y vino y más de 16 ingredientes exóticos. Pero su belleza no solo era física. Según los historiadores griegos, no era la más bella de las mujeres, pero su voz, su inteligencia y su presencia eran absolutamente irresistibles. No conquistaba por el rostro, pero sí por la mente. Alejandría era la ciudad fundada por Alejandro Magno en Egipto. Era un cruce de mundos, griegos, egipcios, judíos, persas, romanos. En ella estaba el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo, y la Biblioteca de Alejandría, el centro de conocimiento más grande de la antigüedad. Cleopatra creció ahí entre rollos de papiro, conspiraciones palaciegas y rituales milenarios. Desde niña aprendió que el trono era un campo de batalla. Su padre, Ptolomeo XII, fue derrocado varias veces y cuando murió dejó a Cleopatra de apenas 18 años como reina, pero obligada a casarse con su hermano de 10. Y aquí es donde Egipto y Roma comenzaron a entrelazarse. A diferencia de sus antepasados egipcios, Cleopatra no solo se sentó en el trono de Egipto, lo habitó de verdad. Mientras sus hermanos y antecesores hablaban griego y vivían encerrados en palacios helenísticos, Cleopatra aprendió la lengua del pueblo, el egipcio. Era políglota. Se dice que hablaba más de 9 idiomas, pero hablar egipcio era mucho más que una habilidad, era una declaración política, un símbolo de cercanía, de identidad, de legitimidad. Se presentó como la reencarnación de Isis, diosa madre, protectora del Nilo, señora de la fertilidad, y el pueblo la recibió como tal. Por primera vez en siglos, tenían una faraona que se sentía como una de ellos. En tiempos de sequía controló los precios del grano. Cuando Roma asfixiaba económicamente Egipto, protegió los recursos internos y fortaleció el comercio. No solo fue una reina de lujo, fue una reina en acción. Y entre los muros del palacio sus rituales de belleza también eran un símbolo de poder. No solo se trataba de lucir hermosa, sino de mantener la imagen divina que se esperaba de una faraona. Bañarse en leche de burra, cubrirse con ungüentos de miel y aceites aromáticos, perfumarse con quipí.
Cleopatra se transformaba cada día en la diosa viva de Egipto. No era la más hermosa del reino, pero nadie podía igualar su presencia, su voz, su forma de hablar, su inteligencia. Todo esto conquistaba antes que su imagen. Los egipcios no solo la obedecían, la seguían, la admiraban, la amaban. En esa época Roma ya no era una república modesta, era una superpotencia en expansión y su ambición no conocía límites. En el año 100 a.C. nace un niño llamado Julio César que cambiaría el mundo. César fue un político brillante, un general imbatible y un hombre de ambición sin medida. Su ascenso fue meteórico. Conquistó la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, se ganó el cariño de las masas y el temor del Senado. Entre sus aliados más fuertes estaba Marco Antonio, un militar apasionado, impulsivo y leal. Y más tarde, su heredero político sería Octavio, su sobrino nieto, joven, frío y calculador. Cuando César llega a Egipto en el año 48 a.C., lo hace persiguiendo a su rival Pompeyo, pero lo recibe un espectáculo macabro. Los egipcios habían asesinado a Pompeyo para ganarse el favor de César. Él se horroriza y decide intervenir en la política egipcia. Es entonces cuando Cleopatra aparece. Según las crónicas, se hace introducir oculta en una alfombra o saco de lino, y al desplegarse frente a César, éste queda impresionado no solo por su belleza, sino por su inteligencia y carisma. Cleopatra no necesitó hechizos, su arma era su mente. Juntos derrocan a su hermano esposo. Cleopatra entonces se convierte en reina absoluta, y meses después nace su hijo Cesarión. Cleopatra viaja a Roma como reina aliada. Vive en una villa cerca de Tíber con su hijo y su corte, pero su presencia causa escándalo. Una mujer extranjera, poderosa, que no se oculta. El Senado la desprecia. Y entonces ocurre el desastre. El 15 de marzo del año 44 a.C., César es asesinado por una conspiración de senadores. Cleopatra huye de Roma. Su hijo ya no tiene ningún futuro político ahí. El vacío de poder que deja César desata una guerra civil. Marco Antonio, aliado de César, asume el poder junto a Octavio, pero el conflicto es inevitable. Para asegurar recursos, Marco Antonio viaja a Oriente y convoca a Cleopatra, quien llega con un despliegue de riqueza y seducción. Marco Antonio cae rendido. Se convierten en amantes y aliados. Tienen 3 hijos. Ella le ofrece barcos, tropas y dinero. Pero en Roma, Octavio lanza una campaña feroz. Marco Antonio ha sido hechizado por una bruja egipcia, ya no es más romano, es un traidor. La guerra es inminente. En el año 31 a.C., las flotas de Octavio y Marco Antonio se enfrentan en la batalla de Actium. Cleopatra y Marco Antonio pierden y huyen a Egipto derrotados. Octavio persigue a la pareja hasta Alejandría. Antonio, engañado por un rumor de que Cleopatra ha muerto, se suicida. Ella, al encontrarlo agonizante, lo abraza mientras muere. Cleopatra intenta negociar con Octavio, pero sabe que quiere llevarla a Roma como trofeo. Pero ella se niega a ser humillada. En su último acto de soberanía se suicida. Algunos dicen que usó una cobra, otros que usó veneno. Lo cierto es que, al morir, ella evitó la esclavitud, el espectáculo y la humillación. Con su muerte, Egipto se convierte en una provincia romana. Octavio asesina a Cesarión, el hijo de Cleopatra con César, y borra toda posibilidad de una dinastía alejandrina. Y el mundo antiguo da un giro irreversible. Y es aquí que comienza otro misterio que ha obsesionado a arqueólogos durante siglos. ¿Dónde está enterrada Cleopatra? Plutarco escribió que fue sepultada junto a Marco Antonio en una tumba oculta en Alejandría, pero la ciudad fue arrasada por terremotos y maremotos. Muchas zonas en la actualidad están sumergidas bajo el mar.
Algunos creen que su tumba está en el templo de Taposiris Magna al oeste de Alejandría. Otros opinan que nunca será hallada. Quizá su último acto de poder fue desaparecer entre los mitos. Cleopatra fue mucho más que una reina seductora, fue políglota, astrónoma, matemática, política. Su verdadero poder fue hacer temblar a un imperio con solo entrar en una habitación. Y aunque su rostro nunca fue retratado con precisión, su imagen ha sido reinventada durante siglos, como diosa, como bruja, como amante y como un símbolo de una mujer que eligió morir libre antes de vivir humillada. Hoy Cleopatra no tiene tumba conocida, pero está viva en cada historia que aún se cuenta sobre ella, porque cuando una mujer se atreve a desafiar a todo un imperio, nunca desaparece del todo. Pero ahora lo más importante, cuéntame en comentarios tú qué opinas. Soy Elena y esto fue Mujeres Fabulosas en la Historia, porque a lo largo y ancho de la historia ellas han sido reinas, guerreras, estrategas, porque el poder también tiene rostro de mujer. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.